Música. Música. El multimillonario Richard Whittaker estaba sentado en el asiento 2A de primera clase del vuelo transatlántico, con el rostro enrojecido por el cansancio y la vergüenza mientras su bebé de 6 meses, Emma, gritaba a todo pulmón. Durante 3 horas seguidas, todos los pasajeros del avión habían tenido que soportar el llanto incesante que ni el dinero, ni la influencia, ni la desesperación parecían poder acallar. Richard lo había intentado todo. Había recorrido los pasillos meciendo a Emma, le había ofrecido biberones, le había cambiado el pañal varias veces e incluso le había puesto música clásica con sus auriculares con cancelación de ruido, presionados contra sus pequeñas orejas. Nada funcionaba. Los demás pasajeros de primera clase le dirigían miradas cada vez más hostiles. Las azafatas le habían ofrecido sugerencias que fracasaron estrepitosamente. Incluso el piloto había hecho un sutil anuncio sobre garantizar que todos los pasajeros tuvieran un viaje cómodo, un anuncio que Richard sabía que iba dirigido a él. Fue entonces cuando sucedió algo impensable. Un chico negro de 16 años, de la sección económica, se acercó al asiento de Richard. Vestía ropa gastada pero limpia, y su mochila estaba remendada con cinta adhesiva. Sin pedir permiso ni presentarse, el adolescente extendió suavemente la mano hacia la bebé que lloraba. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, y su joven voz logró atravesar los sollozos de Emma. Richard estaba tan exhausto y desesperado que ni siquiera se preguntó por qué un desconocido, y mucho menos un adolescente, se ofrecía a ayudar. Simplemente asintió, demasiado cansado para preocuparse por el protocolo o las normas. En el momento en que las manos del chico tocaron a Emma, ocurrió algo milagroso. Los gritos cesaron. Un silencio absoluto se apoderó de la cabina del avión mientras 200 pasajeros contenían la respiración, esperando a ver si aquella calma imposible duraría. El adolescente sostenía a Emma con una seguridad que parecía imposible para alguien de su edad, aplicando suavemente presión en puntos específicos de su espalda mientras tarareaba una melodía suave que Richard nunca había escuchado. Los ojos de Emma, que habían permanecido cerrados con fuerza durante horas, se abrieron lentamente y se fijaron en el rostro del chico. Por primera vez desde el despegue, parecía tranquila, serena, casi feliz. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Richard, mirando fijamente a aquel misterioso adolescente que había logrado lo que niñeras profesionales ni pediatras habían conseguido. El chico sonrió dulcemente. Mi hermanita tenía cólicos. Me llevó meses descubrir que funcionaba. Richard miró a su alrededor y vio algo que lo dejó atónito. Todos los pasajeros los miraban, ya no con molestia, sino con asombro y gratitud. Pero lo que más sorprendió a Richard fue lo que notó en aquel joven que acababa de obrar un milagro con su hija. La mochila del chico estaba cubierta de parches de concursos de matemáticas. Su cuaderno estaba lleno de ecuaciones complejas, y había una inteligencia en sus ojos que parecía mucho mayor que su edad. ¿Quién eres?, preguntó Richard, con la voz llena de admiración y curiosidad. El adolescente lo miró directamente a los ojos con una madurez sorprendente. Me llamo Noah Simon. Tengo 16 años. Soy del sur de Chicago. Y voy camino a Londres para competir en el Campeonato Internacional de Matemáticas. Richard sintió que su mundo cambiaba al darse cuenta de que la persona que acababa de salvar su cordura y la tranquilidad de su hija no era un profesional ni un compañero adinerado. Era un adolescente brillante de uno de los barrios más difíciles de Estados Unidos. Pero mientras Noah seguía sosteniendo a Emma, que ahora balbuceaba contenta, Richard no tenía ni idea de que este encuentro fortuito estaba a punto de revelar una historia de determinación, sacrificio y genialidad, que cambiaría sus vidas para siempre. Y ninguno de los dos sabía que lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que Richard creía saber sobre el valor, la inteligencia y lo que realmente significa ayudar a alguien necesitado. Richard era el director ejecutivo de 42 años de Whittaker Technologies, una empresa valorada en más de $8,000 millones especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Viajaba a Londres para una serie de reuniones de la junta directiva que podrían determinar el futuro de la expansión de su empresa en los mercados europeos. Normalmente, Richard viajaba solo, concentrándose en el trabajo durante los vuelos y realizando llamadas de negocios desde 10.600 metros de altura. Pero este viaje era diferente porque su esposa Sara se estaba recuperando de una cirugía de emergencia y no podía cuidar de su hija de 6 meses, Emma. «Puedo reprogramar las reuniones de Londres», le había dicho Richard a Sara mientras ella yacía en la cama del hospital. «De ninguna manera», respondió Sara con firmeza. «Este acuerdo es demasiado importante para la empresa. Llévate a Emma contigo». ¿Qué tan difícil puede ser cuidar a un bebé durante un viaje de negocios de 5 días? Richard había contratado a la mejor agencia de niñeras de la ciudad para encontrar a alguien que pudiera viajar con ellos. Pero la niñera llamó a última hora diciendo que estaba enferma por una intoxicación alimentaria. Sin tiempo para encontrar un reemplazo, Richard se encontró abordando un avión a Londres con una bebé de 6 meses, sin experiencia en el cuidado de niños, y una agenda repleta de reuniones de negocios cruciales. Durante la primera hora de vuelo, Emma se había portado de maravilla. Dormía plácidamente en su cuna de primera clase mientras Richard revisaba contratos y proyecciones financieras. Empezó a pensar que su esposa tenía razón. ¿Qué tan difícil podía ser? Entonces Emma se despertó gritando y la confianza de Richard se esfumó por completo. Intentó darle el biberón que Sara había preparado. Pero Emma lo rechazó violentamente, apartándolo con sus manitas y llorando aún más fuerte. Intentó cambiarle el pañal en el baño del avión. Una experiencia claustrofóbica, que lo dejó sudando y nervioso, pero Emma seguía gritando. Intentó caminar por los pasillos, meciéndola suavemente como había visto hacer a Sara, pero los llantos de Emma solo se hicieron más fuertes y desesperados. Las azafatas ofrecieron sugerencias con sonrisas profesionales que no podían ocultar su creciente preocupación por la molestia a los demás. Pasajeros. A veces los bebés solo necesitan llorar un poco, sugirió una azafata. Con diplomacia. ¿Has probado a poner ruido blanco? Sugirió otro pasajero, acercándole a Richard un pequeño altavoz con sonidos del océano. Nada funcionó. Emma gritó con una intensidad que parecía imposible para un ser humano tan pequeño. Con el paso de las horas, Richard se percató cada vez más de la hostilidad que se estaba creando a su alrededor en la cabina de primera clase. En el asiento 1A, el anciano empresario Harold Morrison hacía ruidos cada vez más fuertes y miraba su reloj dramáticamente cada pocos minutos. Por esto mismo no deberían permitir que los niños viajen en primera clase, murmuró Morrison a su esposa lo suficientemente alto para que Richard lo oyera. En el asiento 3B, la prominente socialité Victoria Sterling tecleaba con vehemencia en su teléfono, probablemente quejándose a sus amigos de los padres desconsiderados que estaban arruinando su vuelo. Hay gente que no tiene consideración por los demás, le dijo a su asistente. Si no puedes controlar a tu hijo, no deberías subirlo a un avión. Richard sintió que la vergüenza y la rabia le ardían en la cara. Se trataba de personas de su propio círculo social, individuos ricos e influyentes que deberían comprender que a veces circunstancias ajenas a nuestro control crean situaciones difíciles. Pero su juicio sonaba particularmente duro porque Richard estaba lidiando con algo que siempre había asumido que era natural para los padres. Era un brillante hombre de negocios, capaz de gestionar acuerdos multimillonarios y dirigir equipos de cientos de empleados. Sin embargo, no sabía cómo consolar a su propia hija de 6 meses. Lo más doloroso era ver la angustia de Emma y sentirse completamente impotente para aliviarla. Cada llanto parecía expresar no solo malestar físico, sino una necesidad más profunda que Richard no sabía cómo satisfacer. Conforme avanzaba el vuelo, Richard empezó a entrar en pánico por algo más que la situación inmediata. Tenía 5 días de reuniones de negocios cruciales en Londres,
y no podía llevar a una bebé llorando a salas de juntas llenas de potenciales inversores y socios. Todo su acuerdo de expansión europea podría fracasar si no lograba encontrar la manera de cuidar adecuadamente a Emma. Lo que Richard ignoraba era que 3 filas detrás de él en clase económica, Noah Simon, de 16 años, había estado escuchando los llantos de Emma con creciente preocupación y comprensión. Noah viajaba solo a Londres, con una mochila que contenía sus pocas pertenencias y un billete de avión comprado. Con el dinero que su comunidad había recaudado mediante ventas de pasteles, lavados de coches y pequeñas donaciones. El Campeonato Internacional de Matemáticas era su única oportunidad de conseguir una beca completa para el MIT. Una oportunidad que podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de toda su familia. Noah venía del sur de Chicago, donde vivía con su madre, su abuela y sus 3 hermanos menores en un apartamento de 2 habitaciones. Su madre, Lisa, trabajaba dobles turnos como auxiliar de enfermería para mantener a la familia, mientras que su abuela, Rosa, cuidaba de los niños durante el día. 2 años antes, la hermana menor de Noah, Maya, había nacido con un cólico severo que la hacía llorar durante horas. Día y noche. La familia no podía permitirse llevar a Maya a especialistas ni comprar tratamientos costosos. Así que Noah pasó meses investigando remedios para los cólicos, aprendiendo técnicas de masaje infantil y experimentando con diferentes métodos para calmar a su hermana. A base de prueba y error, paciencia y determinación, Noah finalmente descubrió una combinación de puntos de presión suaves, posiciones específicas para sostenerla, y técnicas de relajación que podían detener el llanto de Maya en cuestión de minutos. Noah tiene manos mágicas, decía su abuela con orgullo. Ese chico puede calmar a cualquier bebé. Mientras Noah escuchaba los gritos de Emma resonando en la cabina del avión, reconoció el mismo tipo de llanto angustiado que Maya había exhibido. Podía oír el tono y el ritmo específicos que indicaban que la bebé estaba experimentando malestar digestivo, combinado con sobreestimulación. Nadie sabía que él podía ayudar, pero también sabía que un adolescente negro un joven del centro de la ciudad que se acercara a un empresario blanco y adinerado en primera clase probablemente sería visto con recelo, hostilidad o directamente, rechazo. Noah había experimentado suficiente discriminación y prejuicios en sus 16 años como para comprender que mucha gente lo vería como una amenaza en lugar de como alguien que le ayudaría, independientemente de sus intenciones o habilidades. Durante 2 horas, Noah luchó con la decisión. Sacó sus libros de texto de matemáticas e intentó concentrarse en prepararse para la competencia que representaba su futuro. Pero los llantos cada vez más desesperados de Emma le impedían concentrarse. Finalmente, la compasión de Noah venció su miedo al rechazo. Cerró su libro de texto y se puso de pie, ignorando las miradas curiosas de los pasajeros cercanos, que se preguntaban por qué un adolescente caminaba hacia primera clase. La azafata en la separación entre la clase económica y la primera clase miró a Noah con una educada suspicacia. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó, claramente dispuesta a indicarle que volviera a su asiento. El bebé de primera clase, dijo Noah en voz baja. Creo que podría ayudar. La azafata pareció escéptica. ¿Viaja con su familia en primera clase? No, señora, respondió Noah con respeto. Pero tengo experiencia con bebés con cólicos y reconozco ese tipo de llanto. A veces hay técnicas que pueden ayudar. La azafata miró hacia primera clase, donde los gritos de Emma alcanzaban niveles de intensidad sin precedentes. Luego, volvió a mirar el rostro serio de Noah. Déjeme preguntarle al padre, dijo diplomáticamente. Pero antes de que pudiera moverse, Richard Whittaker apareció en el pasillo, sosteniendo a Emma, que gritaba, y con un aspecto completamente abrumado. Escuché que alguien dijo que tal vez podría ayudar, preguntó Richard con desesperación,
su habitual compostura ejecutiva completamente destrozada tras horas de angustia de su hija. Noah respiró hondo, sabiendo que ese momento determinaría si sería aceptado como un posible ayudante o rechazado como un intruso inapropiado. Señor, me llamo Noah Simon. Sé que soy solo un chico, pero tengo una hermanita que tuvo cólicos muy fuertes y aprendí algunas técnicas que la ayudaron. Creo que su hija podría estar experimentando molestias similares. Richard miró a Noah. Lo miró fijamente por primera vez. Vio inteligencia en los ojos del joven, seguridad en su postura, y lo más importante, una preocupación genuina por el bienestar de Emma. Richard estaba tan agotado y desesperado que consideraba buscar ayuda de cualquier fuente. ¿Qué tipo de técnicas?, preguntó Richard, alzando la voz para hacerse oír por encima del llanto de Emma. Una presión suave en puntos específicos de la columna vertebral, combinada con una posición particular que puede aliviar los gases y la presión digestiva, explicó Noah con profesionalidad. Además, a veces los bebés se sobreestimulan con demasiado movimiento. Necesitan una presión suave y constante. Richard miró a su alrededor en la cabina de primera clase y se dio cuenta de que todos los pasajeros observaban la escena con gran interés. Algunos parecían escépticos ante la idea de aceptar ayuda de un adolescente, mientras que otros mostraban la esperanza de que alguien por fin pudiera traer paz al vuelo. Richard tomó una decisión que lo cambiaría todo. Por favor, dijo, extendiendo a Emma hacia Noah. Si crees que puedes ayudarla, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa. Lo que sucedió después parecía desafiar la lógica y los conocimientos médicos. En el momento en que las expertas manos de Noah tocaron a Emma, su llanto comenzó a disminuir. Noah la sostenía en una posición específica que Richard nunca había visto antes, sosteniendo su cabeza y cuello con una mano mientras aplicaba una suave presión rítmica a lo largo de su columna vertebral con la otra. Los bebés con cólicos a menudo tienen gases atrapados y molestias digestivas, explicó Noah en voz baja mientras trabajaba. Esta posición ayuda a liberar la presión mientras que el masaje de espalda estimula su sistema digestivo. Los gritos de Emma se redujeron a gemidos, luego a hipos suaves, y finalmente a un silencio completo. Toda la cabina de primera clase observó con asombro cómo Noah comenzaba a tararear una suave melodía que parecía hipnotizar al bebé. Los ojos de Emma, que habían estado cerrados con fuerza por la angustia, se abrieron lentamente y se fijaron en el rostro de Noah. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó Richard, fascinado por la transformación de su hija. Mi abuela me la enseñó, respondió Noah, continuando con el suave masaje en la espalda. Dijo que era una nana que su madre le cantaba cuando era bebé. A veces las canciones antiguas tienen un consuelo especial. Richard observó cómo Emma comenzaba a relajarse por completo en los brazos de Noah. Sus pequeños puños, que habían estado apretados con angustia, se abrieron lentamente. Su respiración se volvió profunda y regular. Por primera vez en horas, parecía tranquila. El hombre de negocios de la 101A, que se había estado quejando a gritos de la interrupción, ahora miraba a Noah con evidente admiración. Impresionante, le dijo Harold Morrison a su esposa. Absolutamente impresionante. Victoria Sterling dejó el teléfono y miró a Noah con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca he visto nada igual, dijo. Se dirigió a su asistente. Las azafatas se reunieron cerca, asombradas por la repentina transformación en el ambiente de la cabina. ¿Cuánto tiempo se mantendrá tranquila?, preguntó Richard a Noah. Con suerte, si está experimentando lo que creo que está experimentando. Debería dormir plácidamente el resto del vuelo, respondió Noah con confianza. La presión sobre su sistema digestivo se ha aliviado y ya no está sobreestimulada. Tal como predijo Noah, los ojos de Emma comenzaron a cerrarse lentamente mientras se sumía en un sueño profundo.
mientras Noah trasladaba suavemente a la dormida Emma a los brazos de Richard. Manteniendo la misma posición de apoyo, Richard se encontró observando a esta extraordinaria adolescente con otros ojos. Noah, ¿dijiste que viajas a Londres para una competencia de matemáticas? Preguntó Richard en voz baja, sin querer despertar a Emma. Sí, señor. El Campeonato Internacional de Matemáticas. Es una competencia mundial para estudiantes de secundaria, y los mejores clasificados reciben becas completas para universidades como el MIT, Stanford y Cambridge. Richard quedó impresionado. Eso es increíblemente competitivo. Debes tener un talento excepcional para las matemáticas. Noah se encogió de hombros con modestia. Me encanta resolver problemas, ya sean ecuaciones matemáticas o encontrar la manera de calmar a un bebé que llora. Para mí, ambos son rompecabezas que requieren el enfoque adecuado. Cuéntame sobre tu historia, dijo Richard, acomodándose en su asiento con Emma durmiendo plácidamente en sus brazos. ¿Cómo logró un chico de 16 años de Chicago clasificarse para una competencia internacional de matemáticas? Los ojos de Noah se iluminaron al compartir su historia, aunque permaneció de pie en el pasillo, sin saber si podía sentarse en el asiento vacío de primera clase junto a Richard. Siempre se me han dado bien los números, pero mi escuela en el sur de Chicago no tiene un programa de matemáticas sólido. La mayor parte de mi aprendizaje ha sido autodidacta, utilizando libros de la biblioteca y recursos en línea. Richard le hizo un gesto a Noah para que se sentara, genuinamente interesado en escuchar más. Mi profesora de matemáticas, la señora Rodríguez, notó mi habilidad en 8º grado y comenzó a darme problemas adicionales para resolver. Cuando terminé todo el plan de estudios de la preparatoria en 6 meses, me ayudó a encontrar cursos universitarios en línea. ¿Cómo te clasificaste para la competencia de Londres?, preguntó Richard. Gané la competencia regional de Chicago, luego el campeonato estatal de Illinois y después las rondas clasificatorias nacionales, explicó Noah con naturalidad. Cada nivel se vuelve más difícil, pero siempre he podido ver patrones en los problemas matemáticos que otros pasan por alto. Richard comenzaba a comprender que no estaba hablando con un adolescente cualquiera. Estaba hablando con un prodigio de las matemáticas cuyos dones intelectuales eran tan notables como su habilidad para calmar a los bebés que lloraban. ¿Cómo se financia tu viaje a Londres?, preguntó Richard, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La expresión de Noah se volvió más seria. Mi comunidad recaudó dinero para mi boleto de avión y alojamiento. La barbería de mi cuadra, la congregación de la iglesia, vecinos que apenas podían pagar sus propias cuentas. Todos contribuyeron porque creen en mi potencial. Richard sintió un profundo cambio en su comprensión del joven sentado a su lado. Noah no solo tenía un talento natural. Cargaba con las esperanzas y los sueños de toda una comunidad que había invertido en su éxito a pesar de sus propias dificultades económicas. ¿Qué pasa si ganas la competencia?, preguntó Richard. Una beca completa para el MIT, con fondos adicionales para gastos de manutención, respondió Noah, con voz llena de tranquila determinación. Eso significaría que podría estudiar matemáticas e informática al más alto nivel, y con el tiempo, regresar a mi comunidad, para crear programas educativos para otros chicos como yo. Richard se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No solo un genio matemático, sino el tipo de carácter y visión que podrían cambiar el mundo si se les dieran las oportunidades adecuadas. Pero también reconoció que Noah soportaba una enorme presión. Una sola competencia determinaría si podría perseguir sus sueños o regresar a Chicago con la conciencia de que la inversión de su comunidad en él no había dado frutos. Mientras Emma seguía durmiendo plácidamente, Richard se encontró tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él. Noah, tengo una propuesta para ti, dijo Richard, con su mente ejecutiva ya maquinando un plan. Noah lo miró con curiosidad, pero también con cautela. ¿Qué clase de propuesta, señor?,
Estaré en Londres 5 días por reuniones de negocios cruciales. Y como puede ver, no estoy preparado para cuidar de Emma mientras participo en negociaciones comerciales internacionales. Richard hizo una pausa, observando atentamente la reacción de Noah. Me gustaría contratarte como cuidador de Emma durante mi viaje a Londres. Te pagaré $500 al día, te proporcionaré una habitación de hotel contigua a la mía y me aseguraré de que tengas transporte para ir y volver de tu competencia de matemáticas. Noah miró a Richard con asombro. $500 al día, señor. Eso es más dinero del que gana mi madre en una semana. Es lo que costaría una niñera profesional en Londres, respondió Richard. Y, KLY, ya has demostrado que tienes más habilidad con Emma que cualquier profesional que pudiera contratar. La mente de Noah trabajaba a toda velocidad mientras consideraba las implicaciones de la oferta de Richard. El dinero cambiaría la vida de su familia, pero también le preocupaba mantener la concentración en la competición que representaba su futuro. Señor Whitaker, me siento honrado por su oferta, pero necesito estar completamente preparado para esta competición de matemáticas. Todo mi futuro depende de mi desempeño. Richard sonrió, reconociendo la madurez y las prioridades que Noah estaba demostrando. Lo entiendo perfectamente. La competición es lo primero. Solo necesitaría su ayuda con Emma durante mis reuniones de negocios y por las noches. Tendría total libertad para estudiar y prepararse en su tiempo libre. Richard se inclinó hacia adelante, con una expresión más seria. Noah, en las últimas 3 horas me has demostrado algo que no he visto a menudo en mi carrera profesional. Alguien capaz de resolver problemas que otros no pueden, que mantiene la calma bajo presión y que actúa con verdadera compasión en lugar de con interés propio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Noah. Podrías haberte quedado en tu asiento de clase económica e ignorar a un bebé que lloraba, que no era tu responsabilidad. En cambio, te arriesgaste al rechazo y a la vergüenza para ayudar a un desconocido. Ese tipo de carácter es más raro que un genio matemático. Noah se sintió abrumado por el giro inesperado que estaba tomando su viaje a Londres. Lo que había comenzado como una competencia de becas se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y complejo. ¿Puedo tener un tiempo para pensarlo?, preguntó Noah. Por supuesto, respondió Richard. Pero debo mencionar una cosa más. ¿Qué es? La expresión de Richard se volvió aún más seria. Mi empresa, Whitaker Technologies, tiene una fundación que ofrece becas y mentoría a estudiantes excepcionalmente dotados de comunidades desfavorecidas. Independientemente de cómo te vaya en la competencia de matemáticas, me gustaría hablar sobre cómo podríamos apoyar tus metas educativas. Noah sintió que el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de que este encuentro casual en un avión podría estar abriendo puertas que nunca había imaginado posibles. Pero también sintió el peso de la incertidumbre. ¿Era la oferta de Richard una ayuda genuina? ¿O había algo más complejo detrás de todo esto? ¿Cómo afectaría aceptar la caridad de un multimillonario a su sentido de autosuficiencia y orgullo? Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Londres, Noah se dio cuenta de que la competencia de matemáticas para la que había viajado tan lejos quizás no sería la prueba más importante que enfrentaría durante su estancia en Inglaterra. La verdadera prueba sería desenvolverse en el complejo mundo de riqueza, privilegios y oportunidades que representaba Richard Whitaker, sin dejar de ser fiel a los valores y a la comunidad que lo habían convertido en el extraordinario joven que era. Pero al ver a la pequeña Emma durmiendo plácidamente en brazos de su padre, Noah supo que ese momento ya había cambiado su vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Al aterrizar el avión en el aeropuerto de Heathrow, Noah tomó una decisión que alteraría el rumbo de su futuro. Señor Whitaker, dijo Noah en voz baja mientras los pasajeros recogían sus pertenencias. Acepto su oferta. Cuidaré de Emma durante sus reuniones de negocios. Richard sintió un gran alivio al darse cuenta de que no tendría que
enfrentar negociaciones cruciales mientras cuidaba solo a un bebé. Pero más que eso, estaba genuinamente emocionado por la oportunidad de conocer mejor a este joven extraordinario. Excelente, respondió Richard, acomodando a Emma en sus brazos mientras ella seguía durmiendo plácidamente. Tengo un auto esperándonos para llevarnos al hotel. Podemos hablar de los detalles de nuestro acuerdo durante el trayecto. Mientras caminaban juntos por el aeropuerto, un director ejecutivo multimillonario, un bebé dormido y un adolescente del sur de Chicago, Noah, no pudo evitar notar las curiosas escaleras que atraían. Estaba acostumbrado a pasar desapercibido en la mayoría de los entornos, pero caminar junto a Richard Whitaker lo hacía repentinamente visible de una manera que le resultaba a la vez emocionante y abrumadora. El auto que los esperaba afuera era diferente a cualquier cosa que Noah hubiera visto antes. El elegante Mercedes negro tenía un chofer uniformado y un interior que parecía más una oficina de lujo que un vehículo. La competencia internacional de matemáticas comienza mañana con la ceremonia de apertura, dijo Noah mientras se acomodaban en el auto. La competición en sí se desarrolla a lo largo de 3 días con diferentes rondas que ponen a prueba diversas habilidades matemáticas. Richard escuchaba atentamente mientras Noah explicaba el formato de la competición, impresionado por la meticulosa preparación y el pensamiento estratégico del joven. ¿Cuáles son tus puntos fuertes?, preguntó Richard. Teoría de números y matemáticas combinatorias, respondió Noah con seguridad. También destaco en la resolución de problemas bajo presión de tiempo, lo cual es crucial para este tipo de competición. Mientras recorrían las concurridas calles de Londres, Richard se encontró observando a Noah con creciente respeto. No se trataba simplemente de un adolescente con talento para las matemáticas. Era un joven con excepcionales habilidades analíticas, inteligencia emocional y la clase de determinación que Richard reconoció en su propio ascenso en el mundo empresarial. Cuando llegaron al Hotel Langham de 5 estrellas en el centro de Londres, Noah sintió como si hubiera entrado en un universo diferente. El vestíbulo del hotel era más elegante que cualquier edificio en el que Noah hubiera entrado jamás, con suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y muebles que probablemente costaban más que el alquiler anual de su familia. Señor Whitaker, bienvenido de nuevo, dijo el gerente del hotel cordialmente, acercándose a ellos con entusiasmo profesional. Su suite habitual está lista y hemos preparado la habitación contigua como solicitó. Mientras subían en el ascensor al último piso, Noah intentaba asimilar la realidad de su situación. Hacía menos de 12 horas, estaba sentado en clase turista, preocupado por cómo pagar las comidas durante su estancia en Londres. Ahora, se alojaba en una suite de lujo como invitado de uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. La suite de Richard era más grande que todo el apartamento de la familia de Noah, con ventanales que ofrecían vistas espectaculares de Londres, una cocina completa, un comedor y varias habitaciones. Tu habitación está al otro lado de esa puerta, dijo Richard, señalando. Una suite contigua. Tendrás total privacidad, tu propio baño y servicio de habitaciones las 24 horas. Noah abrió la puerta de su habitación y se sintió abrumado por su elegancia y tamaño. La cama era más grande que ninguna que hubiera visto jamás. El baño tenía una bañera de mármol y grifería dorada, y la ventana ofrecía una vista impresionante de Hyde Park. Señor Whitaker, esto es increíble, pero tengo que preguntarle, ¿por qué es tan generoso? Apenas me conoce. Richard estaba preparando un biberón para Emma, que empezaba a despertarse de su larga siesta. Noah, en mi trayectoria profesional, he aprendido a reconocer rápidamente a las personas excepcionales. Lo que hiciste en ese avión no se limitó al cuidado de un bebé. Demostró capacidad para resolver problemas, inteligencia emocional y la valentía de actuar cuando otros no lo hacían. Richard hizo una pausa, comprobando la temperatura del biberón de Emma en su muñeca. Pero más que eso, me recuerdas a mí mismo a tu edad.
Yo también vengo de un entorno donde las oportunidades eran escasas y tuve que trabajar más que otros para demostrar mi valía. Noah se sorprendió ante esta revelación. No creciste en la riqueza. Richard sonrió mientras Emma aceptaba su biberón con entusiasmo. Mi padre era obrero en una fábrica de Detroit y mi madre limpiaba oficinas para llegar a fin de mes. Conseguí una beca para estudiar administración de empresas en la Universidad de Michigan y construí mi empresa desde cero. Esta información cambió por completo la percepción que Noah tenía de Richard. Había asumido que todos los multimillonarios nacían con privilegios. Pero aquí estaba la prueba de que un éxito excepcional podía surgir de orígenes humildes. La diferencia, continuó Richard, es que yo tuve mentores a lo largo del camino que creyeron en mi potencial y me abrieron puertas que yo no habría podido abrir por mi cuenta. Quiero ser ese tipo de mentor para ti. A la mañana siguiente, Noah despertó en la lujosa habitación del hotel, sintiéndose emocionado y nervioso a la vez por la competencia que determinaría su futuro. Richard ya había organizado que le sirvieran el desayuno en sus habitaciones, junto con un horario que mostraba sus reuniones de negocios y las necesidades de cuidado de Emma. Tengo reuniones desde las 10 hasta las 16:00, explicó Richard mientras compartían el desayuno. Emma suele dormir la siesta de 13 a 15, así que tendrás 2 horas de total libertad para concentrarte en tu competencia. Noah agradeció la comprensión de Richard hacia sus prioridades, pero también estaba descubriendo que cuidar de Emma le resultaba natural y agradable, en lugar de una carga. La ceremonia de apertura de la Competencia Internacional de Matemáticas se celebró en la Royal Institution de Londres, un edificio histórico donde se habían anunciado algunos de los mayores descubrimientos científicos del mundo. Noah entró en el auditorio y sintió que el corazón le latía con fuerza al ver a cientos de jóvenes prodigios matemáticos de todo el mundo. Estas eran las mentes jóvenes más brillantes de 60 países diferentes, cada una representando la cúspide del logro matemático en su región. Bienvenidos al 47º Campeonato Internacional Anual de Competencia Matemática, anunció la doctora Margaret Thompson, directora de la competencia. Ustedes representan el futuro de la investigación matemática y la innovación. Durante los próximos 3 días, se enfrentarán a desafíos diseñados para poner a prueba no solo sus habilidades de cálculo, sino también su creatividad, lógica y capacidad para resolver problemas sin soluciones obvias. Noah miró a su alrededor en el auditorio y se sintió intimidado y a la vez entusiasmado. Algunos competidores vestían trajes caros y llevaban calculadoras de lujo, lo que claramente representaba escuelas privadas con buenos recursos y familias adineradas. Otros, como Noah, vestían ropa sencilla y llevaban provisiones básicas, representando a las comunidades que se habían sacrificado para enviarlos allí. Pero Noah había aprendido algo importante durante su encuentro con Richard en el avión. El éxito no estaba determinado por los antecedentes ni recursos. Se determinaba por la capacidad de resolver problemas que otros no podían. La primera ronda de la competencia consistía en la resolución individual de problemas, donde cada participante trabajaba solo para resolver acertijos matemáticos cada vez más complejos. Noah abrió su cuadernillo de examen y sintió que su confianza aumentaba al leer el primer problema. Este involucraba teoría de números, una de sus áreas más fuertes, e inmediatamente pudo ver patrones que sugerían múltiples enfoques de solución. Durante las siguientes 4 horas, Noah se sumergió por completo en el mundo de la resolución de problemas matemáticos. Cada pregunta presentaba un desafío único que le exigía combinar diferentes conceptos matemáticos de forma creativa. Los problemas abarcaban desde matemáticas puras hasta aplicaciones prácticas. Determinar el patrón de distribución óptimo para una red de telecomunicaciones, calcular distribuciones de probabilidad para patrones de herencia genética, resolver demostraciones geométricas complejas que involucraban espacios multidimensionales y encontrar soluciones algorítmicas para problemas de asignación de recursos.
Noah trabajó de forma constante y metódica, utilizando técnicas que su abuela le había enseñado sobre cómo mantener la calma bajo presión, combinadas con las habilidades analíticas que había desarrollado a través de años de estudio autodidacta. Cuando se acabó el tiempo, Noah se sintió cautelosamente optimista sobre su desempeño, pero sabía que la competencia se volvería aún más difícil en los próximos 2 días. Después de la primera ronda de la competencia, Noah regresó al hotel y encontró a Richard terminando una videoconferencia con inversores en Tokio. ¿Cómo te fue?, preguntó Richard de inmediato, con genuina preocupación en la voz. Creo que me fue bien en la primera ronda, respondió Noah. Pero hay competidores increíblemente talentosos aquí. El nivel de sofisticación matemática es superior a todo lo que he visto antes. Richard pudo percibir la leve incertidumbre en la voz de Noah y reconocer la inseguridad que suele afectar a las personas de alto rendimiento cuando se enfrentan a nuevos niveles de competencia. Noah, ¿puedo contarte algo que aprendí durante mi primera presentación importante de negocios? Noah asintió, curioso por la perspectiva de Richard. Estaba presentando ante una sala llena de capitalistas de riesgo con décadas de experiencia más que yo. Empecé a dudar de si pertenecía allí. Pero entonces me di cuenta de que me habían invitado a esa reunión porque tenía algo valioso que ofrecer, una perspectiva y un conjunto de habilidades que no podían encontrar en otro lugar. Richard acomodó a Emma en su trona mientras ella jugaba con bloques de colores. No fuiste seleccionado para esta competencia. Al azar. Te ganaste tu lugar aquí gracias a tu excepcional habilidad matemática. Confía en las habilidades que te trajeron. Hasta aquí. Noah sintió que recuperaba la confianza al asimilar el consejo de Richard. Había pasado tanto tiempo centrándose en las ventajas de sus competidores que había olvidado sus propias fortalezas. Ahora, Richard continuó con una sonrisa. Creo que contraté a alguien para que me ayude con Emma esta tarde. Tengo una reunión crucial con socios potenciales para nuestra expansión europea. Durante las siguientes 3 horas, Noah descubrió que cuidar de Emma era a la vez relajante y energizante. Su curiosidad por el mundo que la rodeaba le recordaba su propia fascinación por descubrir nuevos patrones y soluciones. Noah le enseñó a Emma conceptos matemáticos sencillos usando sus juguetes, bloques para contar, clasificar formas por color y tamaño, y crear patrones con sus peluches. Mira, Emma, dijo Noah, mientras ordenaba sus bloques en secuencias. Si tenemos 2 bloques rojos, luego 4 azules y después 6 amarillos, ¿qué sigue? Emma aplaudió y extendió la mano hacia los bloques verdes, comprendiendo el patrón de alguna manera, incluso con solo 6 meses. Noah se dio cuenta de que enseñar conceptos matemáticos a una bebé le ayudaba a pensar en principios fundamentales de maneras nuevas. Una preparación que sería valiosa para las rondas avanzadas de la competencia. El segundo día de la competencia consistió en la resolución de problemas en equipo, donde grupos de 4 participantes debían colaborar en desafíos matemáticos complejos que requerían múltiples perspectivas y enfoques. A Noah le asignaron un equipo con competidores de Japón, Alemania y Brasil. Inicialmente, se sintió nervioso por trabajar con estudiantes que claramente habían recibido una formación matemática más formal que él. Pero cuando comenzaron a trabajar en su primer desafío, diseñar una solución algorítmica para optimizar el flujo de tráfico en las grandes ciudades, Noah descubrió que su singular formación le brindaba ventajas. En Chicago, he observado los patrones de tráfico de primera mano, dijo Noah, contribuyendo a la discusión del equipo. Los modelos matemáticos deben tener en cuenta variables del mundo real como el comportamiento humano, las condiciones climáticas y las situaciones de emergencia. Kenji, de Japón, que había estado trabajando en enfoques puramente teóricos, miró a Noah con un nuevo respeto. Es un excelente punto. Nuestra solución matemática debe ser prácticamente aplicable. Conforme avanzaba el día, Noah se encontró naturalmente tomando
Noah asumió un rol de liderazgo dentro de su equipo. Su capacidad para conectar las matemáticas teóricas con la resolución práctica de problemas impresionó a sus compañeros y les ayudó a desarrollar soluciones más completas. Noah, tu enfoque para este problema es brillante, dijo María, de Brasil. Estás viendo conexiones que el resto de nosotros pasamos por alto. Al final del segundo día, el equipo de Noah se ubicó entre los 3 primeros puestos por sus soluciones colaborativas, y Noah recibió el reconocimiento de los jueces de la competencia por su pensamiento innovador. Pero, aún más importante, Noah había ganado confianza en su capacidad para competir al más alto nivel en matemáticas, sin dejar de ser fiel a su propio estilo único de resolución de problemas. Esa noche, mientras Noah relataba sus experiencias en la competencia mientras ayudaba a Emma con la cena, Richard se encontró reconsiderando su evaluación inicial del potencial del joven. Richard había visto originalmente a Noah como un adolescente con talento matemático que merecía apoyo educativo. Pero al observar el enfoque analítico de Noah en el cuidado infantil, sus capacidades de liderazgo y su habilidad para conectar diferentes mundos de experiencia, Richard comenzó a ver algo mucho más significativo. Noah, quiero hablar contigo de algo importante, dijo Richard después de que Emma se acostara. ¿De qué se trata, señor Whitaker? Independientemente de cómo te vaya en la ronda final de mañana, quiero ofrecerte un puesto en mi empresa cuando termines tus estudios. Noah pareció sorprendido. ¿Qué tipo de puesto? Estoy pensando en crear una nueva división centrada en aplicar la inteligencia artificial y el modelado matemático a problemas sociales, como la desigualdad educativa, el acceso a la atención médica y el desarrollo económico en comunidades desfavorecidas. El entusiasmo de Richard era evidente mientras explicaba su visión. Tienes algo que les falta a la mayoría de los matemáticos brillantes. Comprendes tanto los aspectos teóricos de la resolución de problemas como los desafíos del mundo real a los que se enfrentan las personas que necesitan soluciones. Esa combinación es increíblemente rara y valiosa. Noah se sintió abrumado por la magnitud de la propuesta de Richard. Señor Whitaker, suena increíble, pero solo tengo 16 años. Tengo mucho que aprender antes de poder contribuir a algo tan importante. Exactamente, respondió Richard. Por eso quiero apoyar tu educación y desarrollo durante los próximos años. La Fundación Whitaker cubrirá todos tus gastos educativos, de pregrado, posgrado, cualquier nivel de estudio que desees cursar, a cambio de tu compromiso de aplicar tus habilidades para beneficiar a comunidades como la tuya. Noah se dio cuenta de que Richard le ofrecía algo mucho más significativo que solo apoyo financiero. Le ofrecía una colaboración que le permitiría alcanzar sus sueños sin dejar de estar conectado con sus valores y su comunidad. El tercer y último día de la competencia internacional de matemáticas consistió en presentaciones individuales donde cada participante tuvo que resolver un problema matemático complejo y abierto, y presentar su solución ante un panel de jueces. El problema asignado a Noah consistía en desarrollar un modelo matemático para predecir y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en áreas urbanas densamente pobladas, un desafío que requería que combinara epidemiología, estadística, teoría de redes y políticas de salud pública. Mientras Noah trabajaba en su solución, recurrió a todos los aspectos de su formación y experiencia. Pensó en el hacinamiento de su barrio en Chicago, en los problemas de salud que había enfrentado su familia y en los principios matemáticos que había aprendido a través de años de estudio autodidacta. La presentación de Noah duró 20 minutos y abarcó conceptos matemáticos que supondrían un reto incluso para estudiantes de posgrado. Pero la expuso con la confianza y la claridad de alguien que comprendía a la perfección las implicaciones teóricas y prácticas de su trabajo. El señor Simon dijo: Doctora Elizabeth Chen, una de las juezas del concurso, su solución demuestra no solo un pensamiento matemático avanzado, sino también una comprensión profunda de las aplicaciones en el mundo real. ¿Podría explicarnos cómo desarrolló este enfoque? Señora,
Crecí en una comunidad donde el acceso a la atención médica es limitado y la densidad de población crea desafíos únicos. No respondió. Abordé este problema pensando en cómo los modelos matemáticos podrían ayudar a las personas en situaciones como las que he presenciado de primera mano. Los jueces intercambiaron miradas de admiración al darse cuenta de que la experiencia de Noah le había proporcionado una perspectiva que la formación puramente académica no podía replicar. Cuando Noah terminó su presentación, se sintió seguro de haber dado lo mejor de sí, independientemente del resultado de la competencia. Esa noche, en la ceremonia de clausura, Noah se sentó junto a cientos de otros competidores mientras se anunciaban los resultados. En tercer lugar, representando a Alemania, Klaus Müller. En segundo lugar, representando a Corea del Sur, Park Min-jun. Noah sintió que le latía el corazón con fuerza al leer los resultados. Se dio cuenta de que su nombre podría ser el siguiente o quizás no se mencionara en absoluto. Y el ganador del Campeonato Internacional de Matemáticas de este año, representando a los Estados Unidos, Noah Simon de Chicago, Illinois. El auditorio estalló en aplausos cuando Noah subió al escenario en unos días, apenas creyendo que su sueño se había hecho realidad. El Dr. Thompson le entregó el trofeo de campeón y un certificado que le garantizaba una beca completa para el MIT, incluyendo gastos de manutención y oportunidades de investigación. Noah, tu trabajo durante estos 3 días ha sido excepcional, anunció el Dr. Thompson al público. Pero lo que más impresionó a nuestros jueces fue tu capacidad para aplicar conceptos matemáticos avanzados a la resolución de problemas del mundo real que afectan la vida diaria de las personas. Mientras Noah estaba en el escenario sosteniendo su trofeo, miró al público y vio a Richard Whittaker aplaudiendo con entusiasmo mientras sostenía a Emma, quien aplaudía con sus pequeñas manos como si comprendiera la importancia del momento. Más tarde esa noche, en la suite del hotel de Richard, Noah y Richard celebraron con una cena tranquila mientras Emma jugaba con sus juguetes cerca. Noah, tengo que decirte que ver. Tu viaje durante estos últimos 4 días ha sido una de las experiencias más inspiradoras de mi vida, dijo Richard, levantando su copa de sidra espumosa para brindar. Señor Whittaker, no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, respondió Noah. La competencia fue solo el comienzo. La verdadera oportunidad es la que me has ofrecido para el futuro. Richard sonrió mientras veía a Emma extender la mano hacia Noah, claramente encariñada con el joven que le había brindado tanto consuelo. Noah, creo que ambos descubrimos algo importante durante este viaje. Tú descubriste que tus habilidades pueden llevarte a cualquier parte del mundo. Y yo aprendí que la mentoría no se trata solo de brindar oportunidades. Se trata de reconocer el potencial que ya existe y ayudarlo a florecer. Noah alzó a Emma, quien gorjeó feliz y le agarró el dedo con su manita. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Noah, mirando a Emma. Todo esto comenzó porque ayudé a calmar a un bebé que lloraba en un avión. Nunca podría haber predicho que un acto tan simple de bondad conduciría a todo esto. Richard asintió pensativo. Así es la vida. Nunca sabes cuándo hacer lo correcto te abrirá puertas que jamás imaginaste que existían. Mientras se preparaban para su vuelo de regreso a Estados Unidos al día siguiente, tanto Noah como Richard sabían que sus vidas habían cambiado para siempre gracias a su encuentro fortuito. Noah había ganado más que una competencia de matemáticas. Había descubierto un mentor, una futura trayectoria profesional y la prueba de que sus sueños podían hacerse realidad con esfuerzo y determinación. Richard había encontrado más que una cuidadora capaz para Emma. Había descubierto un socio joven y brillante, que podría ayudarlo a construir un legado utilizando el éxito empresarial para resolver importantes problemas sociales. Pero, lo más importante, ambos habían aprendido que a veces las oportunidades más transformadoras surgen de la simple decisión de ayudar a alguien necesitado, incluso cuando no hay nada obvio que ganar al hacerlo. Mientras su avión despegaba de Londres,
Rumbo a cruzar el Atlántico, Noah miró por la ventana la ciudad que había cambiado su vida y sonrió. El pobre chico negro del sur de Chicago que había hecho lo impensable al calmar al bebé que lloraba de un multimillonario había descubierto que lo más lo impensable de todo era hasta donde podía llevarlo un solo acto de compasión. El llanto había cesado. La competencia había terminado y el futuro se extendía ante él lleno de posibilidades que Noah jamás se había atrevido a imaginar. Pero nunca olvidaría que todo comenzó con una simple decisión: de ayudar cuando más se necesitaba. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete para